3:01 de la tarde, nosotros continuamos con más de Onda Vida a través de Onda La Superestación. Arranca esta segunda hora, como siempre te recordamos que la música está llena de vida y a la vida hay que ponerle música y para eso estamos nosotros acá todos los días de 2 a 4 de la tarde compartiendo contigo estas horas que para algunos puede ser algo pesadas, pero que si la acompañas con música creemos que puede ser muchísimo más llevadera. Tenemos buenas conversaciones, compartimos con ustedes por supuesto buena música y en este momento gracias a la tecnología nosotros tenemos la oportunidad, como les contaba en la parte anterior, de tener contacto con un pianista venezolano que está dejando el nombre de Venezuela muy en alto. Él es Baden Goyo, que además nos trae noticias porque bautizó su disco Figura y Fondo en Nueva York y también en Houston. Y bueno, luego de la receptividad que tuvo con los singles Amapola, Danza Violeta y Joropo para Eddie, el pianista venezolano finalmente estrena su esperada nueva producción discográfica titulada, como les decía, Figura y Fondo, la cual está disponible desde el 9 de abril y ya se encuentra disponible en las principales plataformas digitales. Lo tenemos completamente en vivo. Baden, bienvenido a Onda Beat, bienvenido a casa. Muchísimas gracias, Leo, Mariana. Gracias por tenerme aquí en el espacio y conversar un ratico. Un gustazo, vale. Gracias a ti por tomarte estos minutos para conversar con nosotros. Estás en Nueva York, ¿cierto? Correcto, estoy aquí Perfecto. en Nueva York. Ok, Sí. ¿cuánto tiempo tienes en Nueva York? ¿Hace cuánto saliste de Venezuela? Mira, cumplí este año 10 años de ¡10 haber llegado a Nueva años! York. Me fui en el 2015. Sí, sí, el tiempo aquí es increíble como vuela. No parece, no Imagínate. se siente, pero sí, ya son 10 años. Ah, o sea, durante una época coincidimos. Yo en el 2017 estuve unos meses por allá por Nueva York. Bueno, que para la próxima, Me con- parece que sí, creo que tenemos una buena amiga en común, de hecho, Mila Chacón. claro, que es la que se encarga de llevar el proyecto de la Casa Cultural de Venezuela. Yo animé la inauguración de la Casa de la Cultura de Nueva York en Venezuela. ¿Tú estuviste en esa Correcto, yo oportunidad? creo que estuve ahí, sí, sí, Mila es de compañera de estudio de la Universidad Central de Venezuela y bueno, Ay, qué imagínate. chévere, me Sí, sí, encanta. sí. Bueno, Sí, fíjate, ya tenemos gente cercana, me gusta, la conversación comenzó bien. Bueno, cuéntanos de así es. Figura y Fondo, esta producción en la que vienes trabajando y lo que siempre decimos, bueno, cuando se está haciendo música, a veces hay como ciertas imprecisiones, ¿será que está listo? ¿Será que no está listo? Hasta que se dice, bueno, ya hermano, hay que soltarlo y finalmente se soltó. Cuéntanos de esta producción, ¿estás contento? ¿Qué es lo que encontramos acá en Figura y Fondo? Así es, Leo. Mira, de verdad que sí, súper contento ya con el lanzamiento oficial, ¿no? Con el nacimiento, finalmente esta producción, porque como tú dices, es un proceso largo, ¿no? Sacar como a la vida una producción discográfica. Y la verdad estamos todos muy, muy felices, muy contentos, porque es un proyecto muy honesto, muy transparente. Es una producción discográfica donde me permití explorar el horizonte creativo de mi voz como compositor y básicamente es un viaje a través de la geografía venezolana porque exploramos muchísimos géneros de todas las regiones del país. Nosotros tenemos una cultura musical gigantesca que muchas veces incluso pasa por desconocida por nosotros mismos, ¿no? Y creo que vale la pena como rescatar, explorar muchos de nuestros géneros y básicamente de eso va un poco la producción. Te vas a encontrar hay danza zuliana, hay joropos, hay onda nueva, hay valses lentos, hay merengue, caraqueño. En fin, es un viaje muy diverso, muy colorido y como te dije, muy, muy transparente, ¿no? Muy apegado siempre a mi identidad musical, al lenguaje que he venido construyendo, bueno, en estos últimos años de mi carrera, que básicamente lo que fusiona son estos dos grandes soundtracks de mi vida, que es el jazz y la música venezolana. Entonces, Fíjate que de eso va. me encanta que digas eso y estoy completamente de acuerdo contigo, con el poco, no sé si es conocimiento, pero con lo poco que tenemos los venezolanos en el radar en cuanto a nuestro género, porque cuando hablamos de ritmos venezolanos, la gente habla del joropo y piensa que ya un joropo recio es lo que nos identifica musicalmente hablando, pero es lo que tú dices, o sea, hay un merengue caraqueño, hay un vals caraqueño, está el tamunangue, el arense, están las gaitas, entonces bueno, me Así es, encanta. así es, sí, no, la variedad y la inmensidad es gigante. Se dice, los expertos en la materia, que hay más de 300 formas o géneros musicales en nuestra cultura y es imposible que una sola persona sea experto en todos, ¿no? Vamos como por regiones. Entonces, bueno, yo he tenido la dicha, desde que comencé mi carrera, de tocar como con muchos de estos grandes cultores o figuras de nuestra música venezolana y he ido como aprendiendo y agarrando de a poco y bueno, es un poco también lo que se traduce este disco es de plasmar todos estos géneros que son fabulosos y hacerle honor a eso.
Sí, bueno, y en una ciudad como Nueva York, ¿no? Que es tan multicultural, ¿sabes? Así tú como venezolano y otras personas de otras partes del mundo que van dando aportes y como que se van sumando, ¿no? De repente un ritmo con este y se terminan teniendo como resultado unas mezclas que uno ni sabía que existían y terminan siendo pero maravillosas. ¿Qué sientes que te ha aportado a Absolutamente. ti musicalmente en la ciudad de Nueva York? Porque no son 2 días que tienes allá, o sea, ya 10 años. Claro. ¿Qué te ha aportado musicalmente la ciudad? Sí, totalmente. Fíjate que yo vengo acá originalmente es por precisamente la oportunidad de estudiar el jazz más a fondo. Yo lo venía haciendo ya en Venezuela muchos años con mi gran maestro querido Jerry Whale. Toqué muchos años en una big band muy importante también allá en el país, pero es mi pasión por el jazz y por conocer más a fondo de este género. Entonces, bueno, imagínate, en estos 10 años pues he tenido la oportunidad de explorarlo como bien a fondo, ¿no? De estudiarlo con grandísimos maestros, de tocar con mucha gente de la escena actual. Entonces, tal cual, el trabajo al final de Figura y Fondo es una fusión, como tú dices, ¿no? No es puramente, no es una cosa que se siente 100% purista o tradicional de música venezolana, además porque el formato musical de este disco es bien íntimo, es a dúo, piano y vibráfono. Tengo la dicha que me acompaña Juan Diego Villalobos, que es Ujú. un gran vibrafonista, percusionista venezolano, y al final del día es como una fusión, se siente como más contemporáneo, más actual, ¿no? Más reciente porque envuelvo mucho como lo que es el lenguaje armónico, sobre todo del jazz, y lo que utilizo es como lo poderoso de nuestros ritmos para fusionarlo. Entonces, de eso va la propuesta y creo que es lo que ha enriquecido también todo este tiempo que llevo en Nueva York hacia este disco en particular. Mira, hablando de formación, me gustaría irnos un poco más atrás, pero quisiera Sí. comenzar un poco hablando acerca de la relación, ¿no? Que tuviste con Jerry Well como tu maestro y este tema bueno, que le has dedicado, que es Agua debajo del puente, que es una composición que surge, bueno, de alguna de tus enseñanzas. Yo creería Ujú. que, bueno, todo el mundo sabe, pero de repente alguna nueva generación que a lo mejor no tenga Jerry Well en el radar, me parece importante poder decirlos que, bueno, fue conocido artísticamente como Jerry Well, músico austríaco-venezolano con una importante trayectoria como pianista, compositor, arreglista y educador, quien, bueno, partió de este planeta el año pasado. Además lo recuerdo muy claro porque fue 2 días antes de mi cumpleaños y le dedicamos un programa muy especial a Jerry Well en su momento. Cuéntanos de esta dedicatoria, de este momento importante en tu carrera con esta música que estás haciendo dedicada a Jerry, y hablemos un poco de tu formación con él y tu formación de antes, o tú comenzaste con Jerry. Bueno, es buenísima la pregunta y te agradezco siempre que tengo la oportunidad de hablar de Jerry. Bueno, es muy bonito, ¿no? Honrarlo porque fue el maestro, como tú dices, de más de 5 generaciones de músicos en Venezuela. O sea, cualquier persona que tú conozcas en la industria ha tenido algo que ver con Jerry. Es increíble el legado y cómo tocó a tanta gente de la escena musical venezolana. Fíjate que yo comienzo digamos, mis incursiones en el mundo de la música popular y del piano jazz con un profesor que se llama William Cabrera, y luego posteriormente él me refiere a Jerry, ¿no? Ya yo en ese entonces, cuando conocí a Jerry, estaba empezando a tocar en esta big band de jazz, pero realmente, imagínate, fue como abrir las puertas de la luz y del conocimiento, empezar a estudiar con Jerry, porque realmente tenía una pedagogía impresionante, y no solo eso, sino que todo quien ha estado cerca te va a corroborar que él, más que un maestro de música, era como un maestro de vida. Entonces, era un tipo sumamente sabio, sumamente filosófico, sensible, y siempre tenía unas palabras importantes, sabias que darte. Entonces, como bien contabas, Agua bajo el puente es justamente una canción que surge de una conversación que él y yo tuvimos, ¿no? Y de esta práctica filosófica que él tenía relacionada con el dejar fluir, con el dejar pasar, sobre todo ante momentos de dificultad, el aprender a no aferrarse, a darle simplemente su justo peso a las cosas y dejar que fluyan, porque lo que se estanca pues simplemente causa deterioro, causa frustración. Entonces, bueno, esa canción viene de ahí y es un tema, fíjate que yo lo compuse hace un montón de años, yo se lo llegué a mostrar hace más de 10 años. Y estaba yo en Venezuela, me acuerdo, y él se interesó muchísimo por esa canción porque es un tema muy Jerry. Cuando tú, si se lo escuchas y conoces la música de Jerry, captura como muy bien esa esencia así como minimalista, como bonito. Y bueno, creo que le hace un gran homenaje, además que eso está inspirado en una de nuestras conversaciones.
A ver, Baden, te puedes quedar con nosotros, ¿verdad? Tienes unos minuticos. Sí, Tenemos que sí, sí, cumplir sí, con una seguro, sí. pausa porque vemos que, bueno, tienes en planes girar por Europa, que por Latinoamérica también vas a estar pronto. Nos gustaría también saber si Venezuela está en el radar en alguna de esas presentaciones, eso y otros detalles, ¿ok? Acerca del bautizo del disco Figura y Fondo. Estamos conversando con el pianista venezolano Baden Goyo, se queda con nosotros, pero nosotros vamos con publicidad. Bien, bueno, continuamos con más de Onda Vita a través de Onda La Superestación. Si te estás en este momento incorporando a nuestra programación, te cuento que estamos conversando con Baden Goyo. Él es un pianista venezolano quien está, bueno, hablándonos acerca de su disco y del bautizo Figura y Fondo, que además fue, bueno, un disco bautizado, un memorable concierto realizado en la ciudad de Nueva York el pasado 18 de abril, contando con la participación de grandes artistas, y es a lo que vamos en esta oportunidad. Cuéntanos cómo fue ese momento en el que hablábamos la vez anterior de, ya, ok, se decide, pero siempre el momento del bautizo, el momento en el que ya lo haces con público, yo creo que es un momento muy especial. ¿Cómo lo viviste, Baden? ¿Cómo fue la receptividad del público? Y cómo podemos hacer para verte en alguna presentación, bien sea por Europa o por Latinoamérica. Danos esos detalles. Sí, claro que sí, nos quedó eso pendiente. Mira, fue bien especial. Tuvimos dos conciertos de bautizo. Uno, el primero de ellos lo hicimos en la ciudad de Houston, que, bueno, donde hay una gran comunidad artística y de venezolanos también. Ese fue justamente el día siguiente que se estrenara ya el lanzamiento oficial del disco en todas las plataformas digitales, que fue el 9 de abril y el concierto lo tuvimos el 10. Imagínate, fue un concierto sumamente bonito, muy emotivo. La receptividad de la gente fue como muy especial porque se conectaron mucho con el viaje musical que hicimos, básicamente, el viaje musical por el que te lleva el disco, porque escucharlo, fíjate que fue un proceso interesante porque hemos venido lanzando sencillos desde el mes de diciembre, que empezamos con uno de ellos que fue Amapola, luego Danza Violeta, luego hicimos El Joropo para Eddie y por último Agua debajo del puente, del cual conversamos en la parte anterior. Pero ya tocarlo todo junto es una experiencia muy bonita. Y en Nueva York, imagínate, fue un gran honor. Tuvimos el bautizo del disco nada menos que en el Steinway Hall, que es la sede principal de la marca Steinway, que es prácticamente la mejor marca de pianos en el mundo y tiene un espacio sumamente especial para hacer recitales. Y bueno, fue como muy bonito porque ya fue el de aquí de la ciudad donde vivo hace 10 años, ¿no? Entonces muchas amistades, mucha gente querida y en el concierto y lo mismo, mucha calidez de parte del público en cuanto a la receptividad. Y bueno, muy emocionados por lo que viene, como tú dijiste en la parte anterior, voy a estar haciendo una gira por Europa en el mes de julio y vamos a estar corriendo este material junto con un gran hermano que de hecho es invitado especial en el disco, que es Manuel Rangel en las maracas, Ujú. un gran maraquero, músico venezolano, y vamos a estar corriendo este material por Alemania, España y República Checa. Entonces, bueno, muy emocionados también por eso que va a venir. Y posteriormente he estado yendo a Venezuela estos últimos 3 4 años, una vez al año, normalmente en el mes de diciembre, enero. Y por supuesto que encantado de hacer un concierto por allá. Ya como la confirmación de la fecha se las tendré que dar más adelante, pero eso está en la mira. Ay, qué Entonces, bueno. Mira, sí. desde ya tienes una cita. Ay, que tú vengas para Venezuela y nos visitas aquí en el estudio, Baden, para que tú No, no, veas. hay que concretar esa Nos va a visita, Leo. encantar, te lo digo de todo corazón, nos va a encantar que nos puedas acompañar aquí en el estudio. Mira, vemos que tienes ahí el piano. Sería mucho atrevimiento si de repente nos regalas algo. ¿Cuál de los temas nos podrías regalar? Seguro, ¿no? Claro que sí. Podemos hacer de repente un pedacito de Amapola, que es un tema que ha gustado muchísimo dentro del disco. Chévere, ¿Te vale. tinca? Suena Sí, así. Además, esto es directamente desde la ciudad de Nueva York. sí, señor, sí, señor. Vamos. Y este. Ay, qué belleza.
A ver, Baden, bueno, por algunos problemitas técnicos, la verdad es que cuesta muchísimo que el Zoom pueda agarrar el audio. Tuvimos que también aprovechar, Oh, sí, vale. No, no, no. Mira, tú sabes. sí pasa, Sí, que corta nada más la voz. claro, sí, sí, sí. Pero bueno, aprovechamos también de colocar ahí en el fondo un poquitico de primavera para que la gente lo pudiese disfrutar un poco solo, sin necesidad de que nosotros estuviésemos hablando encima del tema. Mira, te pregunto, ¿te cuesta adaptarte a otro piano? Porque mira, a mí me parece que es una belleza, ¿no? Pero es como poco práctico ser pianista. O sea, si alguien toca maraca, imagínate tú en su mochilita ya, o un cuatro, lleva su cuatro. ¿Cómo haces tú? O sea, ¿te cuesta adaptarte a otros pianos o es indiferente? Eh, bueno, es una buenísima pregunta porque sí, no es un instrumento portátil para Cero nada, práctico. pero a ver, si trabajas digamos, en teatros que tengan buenos pianos, pues suele ser como bien estándar el proceso, no es tanto como, no hay tanto como una curva así de adaptación, ¿no? Siempre y cuando se trabaje con, obviamente, pianos de cola o incluso verticales, ¿no? Tienen las mismas características, que es misma cantidad de teclas, el peso. Entonces, bueno, no es tan traumático como parece, pero claro, uno se acostumbra más al instrumento que tiene en casa. Claro. Mira, Baden, gracias por tomarte estos minutos para conversar con nosotros. Vías de comunicación, cuentas en redes sociales y en donde podamos saber de tu trabajo y en donde podemos también descargarlo. Está disponible en las plataformas digitales, Figura y Fondo. Así es, está disponible en todas las plataformas digitales, entiéndase Spotify, Apple Music, en YouTube también está disponible para las personas que quizás no tienen acceso a estas otras plataformas, y todas las noticias del lanzamiento, que todavía vamos a estar haciéndole como un seguimiento a todo lo que ha pasado a través de mis redes sociales, que es @badengoyo, y especialmente por Instagram, y bueno, ahí estamos activos con todo lo que tiene que ver con este disco. Gracias, Baden, por A ti, acompañarnos. Nosotros Leo. vamos a una pausa.